Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. La ciencia del pueblo y pa'l pueblo. Noticias científicas con Nicolás Retamar. Nicolás Retamar está acá con nosotros y desde esa agencia de noticias científicas siempre trae algo para contarte. A veces trae algo que ya está para leer ahí, ¿viste? Y para compartir desde la agencia. Y a veces ese algo se transforma después en parte de la agencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Se me escucha bien ahí el micrófono? ¿Estamos bien? Bueno, excelente. Hoy voy a contar, vamos a seguir por la línea de política científica y tecnológica. ¿Por qué? Porque hay un hecho muy interesante. Recuerden, el día viernes el Senado aprobó algunos proyectos de ley vinculados a jubilados, discapacidad y demás. Y lo que plantean desde diferentes sectores de ciencia y tecnología es que, bueno, que los legisladores, ya que pudieron avanzar en una agenda activa en defensa de jubilados, discapacidad, entre otras cosas, bueno, que avancen también en la defensa de la ciencia y la tecnología, es decir, apagar el motor de la motosierra, valga la redundancia, ¿no? Sacarle la nafta y decir, bueno, vamos a ir para atrás. ¿Qué es lo que piden los referentes, los integrantes de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología? Mandaron una carta a legisladores, tanto de diputados como del Senado, y decía, bueno, esto: retrotraigan los decretos que impactaron en la ciencia y tecnología. Nosotros venimos haciendo un recorrido en estos programas de 2025. Y, por ejemplo, recuerdan el primer decreto 70-2023, que es el decreto que abre todo el juego. Ya apenas, creo que es el 20-21 de diciembre de 2023. Ese es el decreto. El mega decreto. El mega decreto que tiene más de 300 artículos. Después tuvo como una síntesis en la ley bases, ¿no? Exactamente, pero ese es como el mojón inicial, ¿no? El puntapié inicial. Bueno, primero vamos con ese decreto. Después vamos con los decretos que ponen en riesgo el Banco Nacional de Datos Genéticos, que transforman al Instituto Nacional del Agua y que fusionan el IMPRES con el CGMAR, que esto lo charlamos la semana pasada también. Y a su vez, bueno, que declaren la nulidad de los últimos decretos, que es la transformación de la agencia I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación. Los decretos que disolvieron el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, el Instituto Nacional del Cáncer también, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, la Agricultura Familiar, el INE, el Instituto... el INS, el Instituto Nacional de Semillas, y que modificaron sobre todo las estructuras y la jerarquía tanto del INTI como del INTA. Es decir, todo lo que el gobierno libertario avanzó por decreto contra la ciencia y técnica nacional, que vaya para atrás. Yo lo pienso también, es una propuesta, un pasito para atrás para después ir para adelante, digo, en el sentido de que, ¿no? Pero es necesario dar ese paso para atrás. Sí, es necesario. Debe retrotraer esos decretos y bueno, eso se puede hacer desde el Congreso y es una de las grandes apuestas que tiene la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, ¿no? Recordando, bueno, esto, que el gobierno se quedó con un montón de organismos, que no solo se queda con cajas, no solo se queda con guita, sino que también se queda con las decisiones y paraliza los desarrollos, las investigaciones y las regulaciones que pueden llegar a ser. Hablamos del INTI, hablamos del INTA, hablamos también del CGMAR y del IMPRES. En el caso de la extracción minera, que podían poner algún pero en cuanto a los métodos de extracción y no simplemente, bueno, ahora hay avance, pero desde la Mesa Federal empiezan a ver que el gobierno, no sé si pierde una batalla, no sé si están así, pero sí que tuvo algún revés en la Cámara de Senadores. Recordemos que hay otros mecanismos, el presidente ya lo dijo, adivinen qué voy a hacer, jajaja, voy a vetar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después hay otras disputas. Por ahora puede ser una advertencia, también un posicionamiento por parte de... como se dice algunos gobernadores, digo, pero un posicionamiento, tampoco vamos a pensar que todos los gobernadores están ahora dando ese paso atrás, ¿no? Va a ser así tampoco. No, digo, estimo que los dos somos parecidos en términos de preferible ser pesimista y que llegue algo bueno a ser optimistas, pero es lo mismo que sucedió con la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, que fue aprobado por ambas cámaras, el presidente la vetó y después los mismos senadores que la habían aprobado, algunos fueron para atrás, digamos. Como yo tengo una sensación, en base también a hablar sobre muchos de estos temas, como venimos tocando, vos los venís abordando también en la agencia, que
alguna de esas transformaciones que intenta hacer el gobierno, Sí. uno puede entender al servicio de qué las está poniendo, pero tampoco se entienden demasiado, son medias delirantes. Digo, cuando uno también analiza las grandes estructuras, como que no es tampoco muy clara esa transformación, que ahí creo que le saca un poco de potencia a lo que quiere hacer el gobierno. A ver, las Yo me excusas- imagino siendo trabajador del INTA, por ejemplo, del INTI, y medio que a veces decir, pero ¿qué quieren hacer? No, es que no hay un plan. El plan es que no hay plan. Solamente el plan Claro, es destruir. exactamente. Por ejemplo, cuando vos empezás a ver los argumentos que esgrimen desde el gobierno, Federico Sturzenegger, Ministerio de Desregulación y más, primero te dicen que sobra personal administrativo. Después te dicen que hay exceso de cargos jerárquicos. Después te dicen que las funciones básicas, las funciones primarias están incumplidas. Y ahí siempre te meten algo de las ciencias sociales. Como que, no sé, por ejemplo, en el caso del INTA hablamos de agricultura sin veneno, sin agrotóxicos. Agroecología. Hablamos de sí. agroecología, ahí está. Entonces, y que tiene que ver con una rama de las ciencias sociales, la agroecología, ¿no? Si uno lo mira desde una perspectiva determinada. Y también, bueno, con el manejo discrecional de fondos que nadie sabe dónde están. Entonces, si vos empezás a ver guita, exceso de personal, exceso de cargos y funciones primarias incumplidas, eso lo vas a ver en el argumento de todos los organismos, Claro. de absolutamente todos, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto de Tecnología Industrial, de todos. ¿Y qué dicen que cuando ellos dicen, bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? ¿Qué impacto directo tiene esto? Bueno, que no va a haber despilfarro de fondos, que la guita la vamos a manejar nosotros y que va a cumplir los objetivos primarios básicos. En los hechos no sucede eso. Porque si vos expulsás a los trabajadores ofreciéndoles retiros voluntarios con sueldos muy por debajo de la inflación y vos les ofreces un organismo que no tiene guita, se van. Entonces no es para eficientizar el organismo, sino que simplemente para destruir, como un niño malo destruye. Niño malo no existe. Pero sino que como esos niños caprichosos que van pero destruyendo aquella imagen cosas. de un señor con un palo rompiendo el Banco Central. Bueno. Es esa la imagen. Bueno, esa es la imagen, Sí. como ese video de inteligencia artificial que dinamitan el Congreso, que le tiran una bomba. Bueno, pensemos en ese video de inteligencia artificial hecho con los organismos de ciencia y tecnología, donde no hay nada de construcción, sino que simplemente hay destrucción sin motivo aparente, entre comillas. Entre comillas. Viste que hay, como se dice, estamos hablando del Congreso, de las posibilidades de dar ese paso atrás. En estos días, por ahí se te cruzó ya algún testimonio que vos digas, bueno, empieza a haber un poroteo en donde decís una provincia que era adversa a una votación y adversa a acompañar esto, ya empezó a dar algunas señales o todavía hay que esperar. Hay que esperar todavía. Sí, cambió el ánimo después del viernes con, ustedes no sé si saben, en el Congreso se suelen realizar reuniones informativas, se llaman sobre ciencia y tecnología. Y contaban a algunos que estas reuniones se repiten y va una persona de cada organismo y expone la situación ante el Congreso. Y contaban que en algún punto ya eso no sabían si era favorable, porque si no aparece Darío Genua, si no aparece Damián Reidel, que son como las principales autoridades en ciencia y tecnología, no tiene sentido, porque estás hablándole a un espejo. Es como que nosotros dos hablemos de esto toda semana sin que haya alguien del otro lado que nos escuche, al pedo casi. Y ahora, con este cambio de panorama en la Cámara de Senadores, como que se reavivó ese optimismo, ¿no? Bueno, fue una bocanada de aliento para seguir adelante y seguir pensando desde el legislativo qué acciones se pueden tomar para revertir esta situación. Esto que estás diciendo lo dijo esta semana una de las referentes de los trabajadores de vialidad. Que cambió el diálogo incluso con algunas bancadas de diputados en particular, donde están empezando también a tener alguna continuidad con las conversaciones, que antes era como caerle a un diputado con un problema imposible. Sí. Y cambió ese ánimo, lo han dicho también en la semana. Lo otro que tengo para cortar cortito, ¿tenemos tiempo? Un minuto. Un estudio de la UBA reveló cuáles son las mejores ciudades del conurbano para vivir. Sí. Se armó todo un ranking, ¿no? Donde la primera es Vicente López, Quilmes, desde donde estamos nosotros, está en el 5º lugar. Más allá de esto de que Vicente López, San Isidro, San Miguel, 3 de febrero... Más allá del torneo, dice. Más allá del torneo, más allá de la tabla de posiciones, bueno, el objetivo, me contaban los investigadores, es armar una herramienta
que sirva de insumo para intendentes, para planificadores urbanos y para investigadores para desarrollar políticas públicas más eficientes. ¿Es nueva la herramienta? Sí, es nueva. Ah, es la primera vez que Es la primera vez este estudio que te da como un coeficiente. Algo así, exactamente. Sí. Es la primera vez que se hace a nivel del conurbano bonaerense. No se tuvo en cuenta Ciudad Autónoma, básicamente son los 3 cordones del conurbano. Después se puede hacer más afuera porque la definición de AMBA también va variando según quien la piense, pero básicamente son primer, segundo y tercer cordón del conurbano. Y bueno, la idea más allá del ranking... Pero ¿le das cierta legitimidad al abordaje del estudio? ¿Sí? Sí. ¿Estuviste profundizando un poquito ahí? Sí. Lo pude ver, está piola, tiene carencias también como cualquier estudio, por ejemplo en el acceso a la información. Hay información que es muy difícil de acceder, hay información que el municipio por ahí no te la quiere pasar porque desconfía, porque no te conoce, entonces es difícil medir, pero hay muchísimas variables que analizan en el estudio para tomar en cuenta cuál es la mejor ciudad de conurbano para vivir. Pero bueno, tampoco no se puede comparar, vos no podés comparar el desarrollo de Merlo, de Moreno, con el desarrollo de Vicente López. Por eso es que esa tabla es un poco traicionera, digamos, más allá de que es necesario, bueno, al fin y al cabo esto es como la escuela, ¿no? El desempeño, bla, bla, bla. En diciembre, si tenés menos de 7, vas a rendir, y si tenés más de 7, te vas a tu casa. Esto es más o menos así, pero es difícil comparar algunos municipios porque los desarrollos son muy dispares. Sí, está claro. Entonces, bueno, más allá de esa tabla de posiciones, el objetivo del estudio es, bueno, brindar herramientas para tener mejores políticas públicas. ¿Hablaste con los investigadores? Sí. Omar Quiroga, el director del Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Salen en el programa de radio, en la agencia? ¿Va a haber nota? Pregunto. Escúchelo viernes 21 horas por UNQ Radio y si no, aquí en Radio Aijuna los domingos a las 10 de la mañana. Está esa nota. Muy bien. Nico Retamar estuvo por acá.